noches, compañeros, mi nombre es Valentina Espinosa y vengo a hablarles de la historia de los tributos en Colombia. Tiene inicios en 1942 en España con la firma del contrato entre la reina Isabel de Castilla y Cristóbal Colón, en el cual pactaban lo que les correspondería en cada viaje en lo que se denominaba que era oro, plata y piedras preciosas, a lo que ellos correspondían como capitulaciones. En su llegada a América, los españoles encontraron que los indígenas ya pagaban tributo a sus caciques representados en frutos de tierra, capacidades económicas. En la época colonial de 1810, Colombia desarrolló un sistema de tributos que se denominaba en varias etapas. Esto comenzó en la época colonial, en el cual el sistema tiene diferentes formas de recaudación y que se denominan en tres. Están en impuestos directos, impuestos indirectos y otros directos. Están divididos en tres partes, que es el tributo de Indias, mesada eclesiástica y espolios. El tributo de Indias era un tributo, este tributo es una contribución personal que los indios debían pagar al rey en reconocimiento por su señorío, y esto fue creado por Carlos V en 1523. La mesada eclesiástica consistía en una onceava parte de los beneficios reconocidos por el ejercicio de algún cargo eclesiástico, que era equivalente a un mes de ingreso de los clérigos. Buenas noches, hoy hablaremos de la historia de la tributación en Colombia. Cuando hablamos de tributación nos vamos a un tema específico que es el impuesto. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es un pago obligatorio que realizan las empresas y algunas personas al Estado para poder cumplir con sus funciones a través de bienes y servicios. Hay dos impuestos conocidos a nivel nacional, que son el IVA y el pago del impuesto a la renta. La tributación viene de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, de otros países europeos, donde podemos encontrar que estos recaudos lo hacían los gobernantes o los jefes soberanos, también llamados en esa época, a través del tributo. En 1504 aparecen los impuestos indirectos, son aquellos que se cobran por el consumo de las riquezas. Entre estos tributos encontramos el diezmo, que financiaba los cultos, encontramos el quinto real, que era el que se cobraba por realizar exploraciones en tierras americanas. También estaba la venta de tierras realengas, que lo recaudado era para el rey, y existía el almojarifazgo, que era un impuesto que se cobraba para poder realizar exportaciones. Otros impuestos de la colonia eran los impuestos que se hacían a los nativos de las tierras americanas. Estos podemos encontrar que estaba el CISA, que era un impuesto que se pagaba por los productos vendidos, y esto lo medían por peso y tamaño, o por peso y longitud y peso. También encontramos el derecho de tierra, que era un impuesto que se cobraba a aquellas personas que se les daba tierras abandonadas para ser cultivadas. Encontramos el derecho de exportación, que como su nombre lo dice, es un tributo o un impuesto que se cobraba por exportar productos fuera de las tierras americanas. También encontramos el impuesto a los mazamorreros, que este impuesto. Bueno, en el año 1781, dadas las circunstancias de que había demasiados impuestos, nació la idea de que América fuera un territorio independizado, porque las personas se dieron cuenta, o las personas que sabían y tenían conocimiento en esa época, quisieron realizar un movimiento independista, y ahí fue donde los campesinos tuvieron la motivación de realizar el proceso de independencia. Luego del grito de la independencia en el año 1810, se abolieron varios impuestos que se consideraban injustos, como lo era el impuesto sisa, el tributo de indios y el impuesto a los mazamorreros. Pero aún así se conservaron varios, como el quinto real, el diezmo, y a pesar de ser considerados frenos de la agricultura, se siguieron conservando
hasta más adelante. Tras el grito de la independencia, en el año 1821 apareció un impuesto llamado el impuesto a la renta. Este impuesto fue acordado en Cúcuta y funcionaba de la siguiente manera. Para los que ganaban menos de 150 pesos anuales, no se cobraba. Para las personas que ganaban hasta entre 150 y 1000 pesos anuales, se cobraba el 2%, y para las personas que ganaban más de 1000 pesos anuales, se cobraba el 3%. Fue abolido en el año 1826, aunque intentaron conservarlo. En el año 1823, tras el régimen global de tributos, aparecieron los impuestos propios de consumo, como fue las aduanas, que las aduanas son la legalización de barcos extranjeros, el impuesto al tabaco, a las salinas, la moderación, el papel sellado, las alcapalas, el aguardiente, el diezmo, correos y venduta. Bueno, en el año 1850, hacía las personas que sacaban oro de los ríos y se cobraba 4 pesos por año. Entonces, esos eran los impuestos en la época de la colonia. Nos vamos para la época del año 1523, donde aparecieron los impuestos directos, eran aquellos que se pagan por las riquezas obtenidas. Entre ellos encontramos el impuesto del tributo de Indias, que era la contribución que hacían los indígenas al reino. Encontramos la bula de cruzadas, que era la financiación que realizaban para la época de las cruzadas o la guerra de las cruzadas. También encontramos los expolios. Los expolios era cuando el obispo moría, todos sus bienes pasaban a manos del rey, o todas sus riquezas. También encontramos los donativos graciosos, que estos donativos eran impuestos con el cual se cubrían las necesidades del reino, con el cual se financiaba como tal las riquezas, las necesidades que el reino tenía, valga la redundancia. Luego de la conquista podemos encontrar que las tierras americanas no solamente eran habitadas por indígenas, sino que también empezaron a habitar los españoles. Entonces el sistema tributario tuvo un cambio bastante drástico, y en ella podemos encontrar unas características claves, que son como que los impuestos se destinaban sin importar la consecuencia de estos. Realmente aparecieron muchos impuestos que no tenía que parecer, y era como un poquito injustos, ¿no? Las colonias tuvieron que empezar a tener un rendimiento fiscal neto hacia la metrópoli, hacia la gran ciudad, hacia la ciudad principal, perdón. Había mucha dispersión y había muy poca administración en la época, y realmente no tenía una importancia como tal los impuestos directos. Bueno, el sistema económico de la República conservó gran parte del sistema colonial. En este tiempo se abolió el impuesto al tabaco por petición de Simón Bolívar, pero se siguió conservando el sistema colonial porque pues necesitaba que la república se sostuviera de alguna manera. En este caso, otro de sus intentos de mantener la economía de la república fue el de imponer o añadir un impuesto que era el recaudo del 10% de los ingresos producidos por la tierra o el capital. En el año 1930 llegaron los radicales al poder. Aquí se abolieron gran parte de los impuestos. Entendamos que abolir es como se quitaron impuestos, y en esta época se dejaron 3 impuestos nomás, que eran las aduanas, las salinas y el papel sellado. Además, los comerciantes neogranadinos podían realizar exportaciones, iniciaron sus negociaciones con ingleses con menos restricciones, pero a raíz de esto exportar salía mucho más costoso. Entonces
en esa época no se contaba con la decaída de la Primera Guerra Mundial y fue una época bastante dura para los comerciantes. Más adelante, en 1933, se dio la recuperación financiera. Esta recuperación se dio porque en la época, el periodo fue nombrado la República Liberal. Además, esta etapa también se consideró como la época de la prosperidad. En ese entonces, Estados Unidos le pagaba a Colombia Colombia recibía de parte de Estados Unidos un dinero llamado indemnización por el Canal de Panamá, y ese dinero fue invertido para realizar el cambio del sistema tributario. Tras el gobierno del señor Eduardo Santos, se decreta que el gravamen equivale al 3% del valor de las ventas realizadas por algunos establecimientos industriales, como eran las fábricas de los hilos, tejidos de algodón, ingenios azucareros, fábricas de cerveza, cemento y otras empresas. En 1965 aparece uno de los impuestos más conocidos a nivel nacional, que es el impuesto llamado IVA, que se le conoce como el valor agregado a un producto o un servicio. Este impuesto todavía se conserva junto al impuesto de renta. En el año 2006 vemos un ajuste de impuestos. Este ajuste financiero se generó gracias al impuesto del timbre, el impuesto de remesas, al impuesto de patrimonio, al impuesto gravamen a los movimientos financieros. Se abolió más adelante el impuesto al timbre, siendo uno de los últimos impuestos establecidos por la colonia, y también se elimina el impuesto de remesas. Y por último, encontraremos la Ley del Financiamiento, firmada en el año 2018 por el presidente Iván Duque. Esta Ley de Financiamiento busca como objetivo principal enmendar la desfinanciación del presupuesto general de la Nación de 2019, que busca recaudar 8.1 billones de pesos este año, o sea, pues en el año 2018. La Ley de Financiamiento busca impulsar la competitividad del país con la simplificación de los trámites y la congelación de impuestos a sectores generadores de empleo. Esta ley de financiación tiene 10 puntos claves, según se busca, es aliviar un poco los impuestos a las pequeñas, grandes y microempresas, y tiene los siguientes puntos claves. Llevar la tarifa del impuesto a la renta al 30% en el 2022, crear 0 impuestos durante 10 años a las inversiones en agro. También busca 0 impuestos para los emprendimientos culturales, creativos y digitales durante 5 años. También encontramos la prisión y las sanciones para evasores. La hotelería, el turismo contarán con tarifas del 9% durante 10 años. Encontramos también que el impuesto a la renta será del 27% para las mega inversiones, oportunidades para las personas que tienen, para declarar activos, aquellas personas que tienen sus activos escondidos y pasivos inexistentes, sin que ellos tengan las consecuencias de la ley. Las reformas relacionadas con el IVA y el impuesto nacional también es un punto clave que se daría dentro de esta ley de financiamiento. El impuesto al patrimonio es otro punto, y las disposiciones de renta para personas naturales. Como conclusión, podemos ver que desde la época de la colonia han existido los impuestos, llamados de diferentes maneras. Se han abolido unos, han aparecido otros, pero todo el tiempo han existido los impuestos, que realmente es como el Estado realiza sus funciones, paga las cosas que tiene que dar y genera servicios, genera bienes y ayudas para las personas que lo necesitan. Muchas gracias, esa es mi explicación.